Gracias, Elisa. Bueno, rápidamente, primero quisiera, obviamente, agradecer mucho a Elisa y Gustavo y a Gestar Salud para la invitación a la OIT de participar a este evento y también agradecerles para la organización tan perfecta de este evento tan importante, ¿no? Siempre es una oportunidad de intercambio y de aprender. Es también siempre un gran placer estar con todos ustedes en Colombia, ¿no? Y en Cartagena. Una vez más, estoy muy impresionado por el trabajo y el alcance de los esfuerzos que todos ustedes hacen para mejorar el derecho a la salud en Colombia. Colombia es claramente uno de los países los más avanzados en términos de cobertura y de acceso a la salud. Acá se ve creatividad, voluntad, continuidad y sobre todo se siente compromiso. Las empresas de Solidaria de Salud en Colombia y Gestar Salud juegan un papel sumamente importante en este contexto y constituyen un verdadero modelo ejemplar de organizaciones solidarias, participativas y eficaces. Ahora tienen que enfrentar el reto del acceso universal hacia un paquete unificado. Este congreso ha permitido avanzar bastante en el análisis de este desafío muy complejo y en el diálogo necesario para llegar a un consenso. A nivel internacional, podemos decir que hay un consenso casi universal sobre el hecho que la salud es un derecho fundamental, una necesidad para todos, pero también, lo que es nuevo, todo el mundo realiza que también es un bien público para la nación y también a nivel global, es una necesidad para los países y para la comunidad internacional. Obviamente el problema es cómo traducir este derecho en una realidad para todos y en particular para los más pobres y los más vulnerables. Como se ha dicho, necesidades en salud están infinitas, pero los recursos son limitados y finitos. La priorización es inevitable, indispensable para tomar en cuenta las limitaciones. Es una realidad en todos los países del mundo. Es necesario tomar decisiones claras que enfrentan esta realidad. Por eso hay que definir un paquete básico explícito, garantizado, relevante. Es necesario revisar y mejorar el paquete de manera progresiva, pero siempre con realismo. Hay que tomar en cuenta los equilibrios necesarios entre los recursos y el costo de la cobertura. Aquí, entre el costo del POS y el valor de UPC, pero también el equilibrio entre la demanda y la realidad de la oferta, ¿no? Tomando en cuenta que la elasticidad de la oferta es generalmente muy baja. Es esencial tener la voluntad política y el consenso universal, pero cambios necesitan tiempo, progresividad, recursos, realismo, conocimiento, creatividad, diálogo, compromiso y consenso. Es mucho mejor garantizar siempre efectivamente un paquete básico explícito de buena calidad a todos en todo el país que prometer un paquete infinito teórico no realista, que en realidad genera exclusión social, ineficiencia, baja calidad y al final inequidad. Y además podría crear un riesgo grave de afectar la viabilidad de los actores y de las SS y al final afectar la estabilidad de todo el sistema. Estoy seguro que Colombia va a seguir buscando las soluciones apropiadas para preservar los logros
esenciales de los 15 últimos años y seguir adelante. Muchas gracias.